Bueno chicos, les pido disculpas, continúo con lo que era esta explicación que yo la voy a redondear con un concepto, ¿sí? El concepto que quiero definir porque es muy sutil y la verdad hasta las explicaciones los profes nos confundimos en ese sentido porque hablar de una cosa y otra se vuelve similar. Es diferencia entre resistencia y resistividad. Lo voy a dictar, ¿eh? O sea, yo lo voy a obviamente hablar y ustedes con play y pausa lo van a ir agregando, ¿sí? Van a decir, la resistencia y la resistividad son conceptos asociados pero distintos. La resistividad es la resistencia específica de un material en particular. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Que en el cobre teníamos una resistencia específica, en la plata otro, en el oro otro y así, ¿verdad? La resistencia se mide en un coeficiente denominado ρ, que es la que yo le digo la P borrachita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ρ, chicos, que me lo preguntaron, se escribe RO, no es nada raro, ¿eh? RO, ρ, como si fuera de Romina la primera dos letras, ¿sí? Cada material tiene un coeficiente de resistividad diferente, que todos habíamos hablado, varía de material en material. Ejemplo, el cobre, según el lugar de origen, fluctúa en un rango de 0.07 a 0.18, ¿sí? Y entre paréntesis, las tres unidades, ohm por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? Y avanzamos. Como consecuencia de mencionar los coeficientes, cabe aclarar que la unidad de la resistividad es lo que recién dijimos, ohm, que es el omega, por milímetro cuadrado sobre metro como longitud. Punto seguido. La resistencia nos muestra la oposición de los materiales a la corriente. O sea, fíjense, es como que la resistividad habla de la resistencia de un material, pero en relación cuando esa resistividad se tiene en cuenta en relación a la corriente eléctrica, pero con una longitud específica, ¿sí? Una sección específica y un número de conductores específicos, que podía ser, ya lo habíamos dicho, unipolar, de un solo polo, de dos polos como faz y neutro, o tripolar, perdón, en el caso de hablar de trifásica, ¿sí? Estaremos hablando ahí del concepto de resistencia. O sea, la resistividad aplicada a un material específico en una sección de cable específica, en una longitud específica y con un número de conductores, esa resistividad, que es la oposición de la corriente, que es la resistencia específica de un material, se transforma ahí en oposición al paso de la corriente, que termina siendo de por sí la definición netamente de resistencia. Avanzamos. La unidad de la resistencia es el ohm, ¿sí? Que sería el omeguita, ¿sí? La resistencia de un material se mide en relación a la siguiente fórmula. R es igual a ρ por longitud, ¿sí? Dividido sección de conductor. O sea, R es igual a ρ por L dividido S. Fórmula que creo que ya hemos mencionado, ¿sí? Lo leo de nuevo, despacito, ¿sí? Resistencia y resistividad son conceptos asociados, pero distintos. La resistividad es la resistencia específica de un material en particular. La resistividad se mide en un coeficiente denominado ρ. Cada material tiene un coeficiente de resistividad diferente. Ejemplo, el cobre, según el lugar de origen, tiene una fluctuación de ρ que va de 0.017 a 0.18, ¿sí? Con la unidad que sería justamente ohm por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? La resistencia nos muestra directamente la oposición
de los materiales al paso de la corriente, ¿sí? La unidad de resistencia es el ohm y la resistencia de un material se mide en relación a una fórmula que recordamos era resistencia es igual a ρ por longitud dividido sección. O sea, ese ρ, esa resistividad específica, cuando se tiene en cuenta por la longitud sobre la sección, y en el caso podría ser, hablando un poquito más adelante, por el número de conductores, nos da como consecuencia el concepto y la fórmula de resistencia. Bueno, esto era para aclarar un poco lo previo, porque sinceramente se profundizó en el concepto de resistencia y en un punto es tan parecido al concepto, se profundizó en lo que era resistividad y termina siendo tan parecido a resistencia que con una especie de resumen quería que se entiendan las diferencias y que una a la vez interfiere sobre la otra. Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches según el momento que estén viendo esto. Que ustedes y su familia estén bien. Los saluda el profe Cristian y permiso.